Todas las dietas saludables se basan en la ingesta de frutas y verduras. Pero ¿qué pasaría si analizáramos también algunas verduras? ¿Resultarán realmente tan sanas? Nos dimos a la tarea de someter a estudio una decena de muestras de algunas de las hortalizas que comen nuestros hijos, para saber si están libres de plaguicidas o por lo menos cumplen con los máximos que la ley exige. Decidimos investigar lechugas costinas, espinacas, tomates y pimentones. Compramos algunos de estos productos en las dos cadenas de supermercados más grandes de Santiago, Líder y Jumbo, y en la Vega Central. Aunque no es un estudio estadístico, las muestras son tomadas en 3 fechas distintas para asegurarnos que hubiese variedad tanto en las partidas como en los productores. El laboratorio Andes Control recibe en total 36 muestras de verduras, ignorando la procedencia de estos alimentos. El laboratorio cuenta con la tecnología para detectar más de 300 plaguicidas. Los plaguicidas son venenos para matar plagas y de acuerdo a las dosis te puede matar un insecto o te puede matar una persona. Los resultados tardarán una semana. Uno de los descubrimientos más notables a partir del análisis que hicimos de algunas leches con sabor y cereales fue la cantidad de azúcar, grasas y sal que contienen. Ya vimos cómo la mezcla hace que los sabores que normalmente encontramos ricos se potencien con grandes cantidades de azúcar y sal y entonces sean más ricos. Por eso tienen tanta azúcar y tanta sal. Aunque haga mal porque terminamos consumiendo mucho más de lo que una persona debiera ingerir diariamente. La cultura y el poder de los consumidores juegan en esto un papel clave. Primero, generando confianza respecto de que la información contenida en los envases es correcta, asunto que le compete a la autoridad. Segundo, tomando conciencia de los ingredientes y cantidades que son dañinas para la salud de uno. Y tercero, obligando a las empresas, por la ley del Estado o por las leyes del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, los consumidores consiguieron que las mismas empresas que venden estos productos en Chile sacaran versiones con entre 1/3 y hasta un 75% menos de azúcar. ¿Por qué no en Chile? Mandamos a analizar si hay rastros de plaguicidas en los vegetales comprados en 2 cadenas grandes de supermercados. El SAC, que fiscaliza a los productores, hizo lo mismo hace 3 años, pero no publicó durante un año los resultados. De hecho, desde que apareció en pantalla la promoción de este reportaje, el estudio está fácilmente disponible en la página web del SAC. ¿Qué es lo grave? 1 de cada 3 productos tenía más residuos que los permitidos por la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué pasó ahora que con los vegetales que compramos en el 2010? Después de una semana, están listos los análisis de pesticidas en nuestras muestras de hortalizas. Los resultados arrojaron que el 86% de las verduras estudiadas tiene presencia de plaguicidas. Según el laboratorio, eso era esperable. Pero al medir las cantidades, se encontraron con datos alarmantes. Un 20% de las muestras analizadas no cumple con la legislación chilena vigente. Las cifras de nuestra muestra empeoran si nos comparamos con las legislaciones de mercados más exigentes. El 44% de las hortalizas analizadas no entraría a la Unión Europea y el 61% no podría ingresar a Estados Unidos. Estos datos preocupan a María Elena Rosas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas. Sobre todo porque en el año 2007 el SAC hizo un estudio donde se analizaron 374 frutas y verduras de supermercados de todo Chile y su resultado fue que el 32% sobrepasaba la norma europea. No ha cambiado nada, no pasa nada en el tiempo, no hay regulaciones y realmente no se ha tomado en serio este grave problema que afecta no solo al sector laboral, de temporeros, de trabajadores agrícolas, afecta a toda la población y especialmente a los niños. Si nos vamos al detalle, vemos que hay algunos compuestos que superan muchas veces los límites máximos permitidos de algunos de estos mercados. Como por ejemplo el tiofanato metil, que supera más de 60 veces el límite máximo permitido en la Comunidad Europea. ¿Ese fue encontrado en qué producto? En lechugas. El tiofanato metil es un fungicida que está registrado por el SAC desde el año 2007, pero curiosamente ni siquiera aparece en la nueva ley chilena, tampoco en el Códex Alimentario Internacional.
Cuando se da este vacío, se debe aplicar la norma extranjera más exigente, que en este caso es la europea. En la Unión Europea, un comité científico hizo observaciones sobre este producto, atendiendo a los resultados de estudios relativos a los efectos cancerígenos, mutagénicos y sobre la reproducción que tiene el tiofanato metilo. Las lechugas fueron las hortalizas peor evaluadas. Un 67% de las muestras analizadas presenta concentraciones de pesticidas que sobrepasan la norma chilena y el 100% no cumple la europea. Aparece, por ejemplo, carbendazim, y ese plaguicida tiene dos efectos. Tiene potencial de causar alteración endocrina según las clasificaciones de la Unión Europea. Y es también un posible cancerígeno humano. Y aparece excediendo la norma en varias muestras. Otro plaguicida que se repite en todos los vegetales es el metamidofos, calificado como altamente peligroso por la Unión Europea. En el caso de una espinaca excede todas las normas, tanto chilenas como extranjeras. Sumamente peligroso porque tiene daño agudo y daño crónico. Provoca aberraciones cromosómicas y esto puede derivar, por ejemplo, en malformaciones congénitas. Para el oncólogo Manuel Álvarez, si bien no está comprobado el riesgo de cáncer en el consumidor, señala que hay estudios que demuestran su potencial. Todos esos productos, dependiendo solo de un factor de concentración, han demostrado en la práctica ser carcinógenos. Probamos estas drogas en bacterias y probamos estas drogas en modelos animales, estos compuestos, perdón, pueden generar perfectamente alteraciones nucleares severas y un riesgo mayor a cáncer. Es una ingesta diaria, entonces el daño es mayor y es un daño crónico que, como te decía, no tiene una sintomatología visible. Es algo muy delicado porque todas estas enfermedades se expresan a lo largo del tiempo. Fuimos al Servicio Agrícola y Ganadero a preguntar si fiscalizan correctamente los límites máximos de pesticidas en los vegetales. No hacemos una fiscalización directa porque en el fondo lo que vemos es principalmente dos aspectos en el campo. Uno que tiene que ver más bien con la seguridad de los trabajadores, que efectivamente los trabajadores vuelvan en forma adecuada a trabajar en el tiempo correspondiente después de una aplicación. Y también vemos que se respete lo que se denomina la carencia. Esto es, la última vez que se aplicó el plaguicida antes de la cosecha. De esa manera, en el fondo, nosotros intervenimos que en la fruta, por ejemplo, o en la verdura, no haya exceso de plaguicida. Según el SAG, es el Ministerio de Salud el que debe monitorear el producto que llega a manos de nosotros, los consumidores. Ellos son los que tienen la atribución de establecer los límites máximos de residuos y también de controlar o hacer la fiscalización de que ellos estén cumpliendo. Fuimos entonces al Ministerio de Salud, donde nos dijeron que ellos no fiscalizan, sino que lo hace el ISP. El ISP, por su parte, declinó dar una entrevista. Lamento el comprahuevos. La responsabilidad es mía, para hacerlo más fácil. La responsabilidad es del Ministerio de Salud, que es el encargado, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, de asegurar que la población, insisto, casi hasta la majadería, no se enferme en primer lugar. Hay temas que compartimos con salud. Aquí no se trata de decir ellos son responsables de esto o aquello, pero en el fondo si hay una detección en un producto final que está para consumo en Chile, es salud el que hace el seguimiento y obviamente ya cuando llega al tema del previo, ahí entra el SAG, porque el SAG es el que tiene que hacer, normalmente lo hacemos en conjunto, pero hacer la investigación de qué pasó, por qué ese plaguicida fue mal utilizado, porque en el fondo cuando encontramos un exceso de ese tipo, necesariamente hubo un mal uso del plaguicida.